hasiko gara. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik, gogoan por una memoria digna elkartea antolatutako itzaldira, orduetitaldira. Eskerrik asko publiko bezala gerturatu zareten hori, eta nola ez, Antonio Rubio eta Filitzaudari. Bueno, izlariei itxeman baino lehen, zeratuko naiz, sarrera moduen, hiru kontua planetatuko ditugu. Alde batetik ekitaldi honen zergatia, 40 urte bete direla gal talde lehenengo hilketa dela eta, zeren ekitaldiaren zergatia. Kokatuko dut ekitaldia gogoan por una memoria digna elkartearen aktibidadean, eta laburki aurkeztuko dut gure elkartearen bazkide batzuk eta jende ezaguna, baina beste batzuk dira ezagunak, eta aurkeztuko dugu gure elkartearen filosofia eta planteamendua, eta azkenik hizlarien aurkezpena egingo dut. Beraiei itxaron. Bueno, agradecidos desde la Asociación Gogoan por una memoria digna, por que os hayáis acercado a la charla que hemos querido organizar hoy. Y bueno, una charla que llevamos meses con ella en mente. Contactamos hace un tiempo con algunos de los ponentes con la idea de que, dado que en los próximos días se va a cumplir el 40 aniversario de los primeros asesinatos del GAL, el 15 de octubre fue el secuestro de Lasa y Zabala y se cumple la primera acción terrorista de los grupos GAL, y con ese motivo llevábamos meses con el planteamiento de querer hacer una charla para recordar desde una perspectiva de memoria deslegitimadora, ¿no? Es un poco la filosofía que tenemos como asociación. Nos parecía que además era una buena ocasión para reflexionar sobre el fenómeno del terrorismo de Estado, ¿no? No fue la única experiencia en la que entonces se respondió con actividades terroristas frente a la lucha contra ETA. Había habido ya un fenómeno anterior, antes del periodo que empezó en el 83-87, de los GAL, los grupos GAL y sus diversos grupos, ¿no? Que lo comentaremos en la charla. Había habido ya una experiencia anterior también de actividades terroristas frente a ETA, en los grupos de Mateo Vasco Español, de la AAA, en el periodo 76-81, con algunas conexiones, que aunque sujeto a la charla, con algunas conexiones, algunos destacados mercenarios participaron en un periodo y en otro. Y bueno, pues teníamos interés en desde esta perspectiva de memoria deslegitimadora, pues hacer una charla que planteara que frente al todo vale, que fue la filosofía, ¿no? La razón, como decía en uno de los prólogos de los libros de Antonio Rubio, La Checa Democrática, Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Una razón de Estado que considera que todo está justificado, ¿no? No se sabe muy bien las justificaciones, pero violar los derechos humanos está justificada desde una específica concepción de la razón de Estado, ¿no? Y entonces, bueno, pues con la perspectiva con la filosofía de legitimar eso, pues hemos querido organizar esta charla. Somos los promotores de la charla, somos una pequeña asociación de voluntariado, Gogoan por una memoria digna, que nos dedicamos a hacer charlas, artículos, tenemos un blog donde ahí vamos colgando nuestras actividades. Y bueno, no me voy a extender, ¿no? Pero creo que, tal y como aparece en nuestra web, solo las referencias creo que gráficamente ya sitúan un poco la filosofía de nuestra asociación, ¿no? Los referentes, ¿no? Destacamos en esta web como referentes al grupo de víctimas Eraikitz, que hicieron un fabuloso comunicado que está disponible en internet, lo recomiendo, víctimas de ETA, víctimas del GAL, juntamente con víctimas de los abusos policiales. Hicieron un luminoso comunicado, un manifiesto, que creo que tiene unos principios fundamentales, en los cuales nos vemos reflejados, ¿no? Que por cierto, Zabala participó en aquella iniciativa de distintos tipos de víctimas, ¿no? Ese es uno de los referentes que nosotros destacamos en nuestra web. Tenemos también como referente a los presos disidentes de la vía Anclares, que responden su trayectoria, creemos que es enormemente valiosa, tanto son
una referencia que tiene que ser destacada. Conectando lo uno con lo otro, sin ser lo mismo, los encuentros restaurativos, para nosotros son una referencia, aquellos encuentros donde víctimas y victimarios, víctimas y verdugos se encontraron en unos procesos restaurativos. Y bueno, y tenemos también como referente finalmente a Gesto por la Paz. Algunos miembros, no todos, otros han participado en otro tipo de asociaciones, unos tuvieron activismo en relación con derechos humanos del pacifismo anterior, pero algunos miembros de la asociación también estuvimos en Gesto por la Paz y sobre las referencias. De hecho, una de las actividades actuales del propio colectivo ha sido la producción de un documental, Gesto. Ahora mismo está ya en filming, si alguien tiene interés en verlo, pues ahí está ya disponible y vamos montando distintos foros y coloquios, han montado, hay un programa de laboratorio de información, son distintas proyecciones con coloquio posterior, ¿no? Eso por colocar un poco lo que es la actividad de hoy dentro de lo que es la asociación y la filosofía de la asociación y presentarla a aquellos que la conozcáis, ¿no? Y sin más, pues voy a presentar brevemente a nuestros invitados de hoy, a los dos ponentes para la conferencia de hoy, Antonio Rubio y a Pili Zabala. Antonio Rubio, periodista de investigación, subdirector del Mundo, redactor jefe del Diario 16, actualmente presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación y director de un máster relacionado también con el periodismo de investigación. Tiene un libro hecho junto con Manuel Cerdán sobre el origen del GAL, y en ese libro, en el prólogo, hacía referencia yo antes al prólogo de Vázquez Montalbán sobre la Checa democrática, que es así como calificaba al GAL. Vázquez Montalbán dice que después de los autores, promotores del GAL, después de ellos, las personas que más saben del GAL, pues eran los autores de aquel libro, Antonio Rubio y Manuel Cerdán, o sea, que después de los organizadores del GAL, decía Vázquez Montalbán en aquel prólogo de aquel libro, que son las personas que más sabían. Más recientemente ha hecho un podcast, un documental sonoro, GAL, El Triángulo, que ha tenido un premio Ondas del grupo Prisa, curiosamente, ¿no? De la SER de Cataluña, ha tenido un premio, este documental sonoro, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues creemos que es una persona muy cualificada por la cantidad de conocimiento y la cantidad de tiempo que ha dedicado a la investigación del fenómeno del terrorismo de los GAL, ¿no? También hemos invitado, creíamos que planteaba una experiencia complementaria, ¿no? A Pili Zabala. Pili Zabala es hermana de José Zabala, las primeras víctimas del GAL, presuntamente por su vinculación con ETA, ¿no? Pili Zabala es odontóloga de oficio, profesora de formación profesional, y ha sido también parlamentaria del Parlamento Vasco y activista de derechos humanos, y tiene un compromiso con la paz y los derechos humanos en distintas experiencias, ¿no? Como decía antes, ha participado en el grupo de víctimas de ETA, conjuntamente de ETA, el GAL, y de víctimas de los abusos policiales, el grupo de X, participa en el programa Día a Día de víctimas educadoras, de los centros educativos, y da un testimonio de su experiencia. También ha tenido una experiencia de justicia restaurativa, creo que es uno de nuestros referentes en la justicia restaurativa, también ha tenido y ha participado en una experiencia de ella. Según nos parecía que ser hermana de una víctima del GAL y toda la experiencia que ella había tenido, con su más activismo político y como activista social de derechos humanos, pues también era un testimonio también interesante y que se complementaba muy bien, ¿no? Pues, los testimonios de las perspectivas de Antonio Rubio y de Pili. Así que, bueno, pues dicho eso, pasaríamos ya a empezar con la conferencia. La idea es que va a intervenir primero Antonio Rubio, luego intervendrá Pili Zabala y luego haremos coloquio abierto, el que quiera plantear cualquier tipo de pregunta, pues hasta la hora límite de las 8, que la hora límite en la sala ya nos desahoga. Así que vamos a empezar con Antonio Rubio, que la idea es, bueno, limitamos con el planteamiento de que nos diera una panorámica un poco del fenómeno de los grupos GAL en su diversidad y también el interés de los como periodistas de investigación, de los problemas que se han encontrado en esa investigación, ¿no? Y destacadamente el tema de las leyes sociales como uno de los impedimentos a la hora del esclarecimiento total
Estado. Así que, Antonio, pues, pido la palabra. Buenas tardes. Veo, observo, verifico una cuestión. La media aproximadamente de ustedes puede ser unos 50 años. Más cuatro. No vamos a pedirle el DNI al personal, fue de otra época. Pero lo digo en el sentido de que no voy a extenderme demasiado, porque yo creo que lo importante en este caso es que sea un elemento activo, es decir, que luego ustedes puedan preguntar sobre algunas cuestiones, por lo cual yo primero voy a hacer un repaso de los 40 años de Orgal, de los 40 años de dedicación a un tema tan delicado a nivel de investigación como este. Pero antes de nada, como, no sé si virtud, desgracia, o cómo calificarlo, soy uno de los pocos periodistas que ha estado amenazado por ETA en la lista del Comando Madrid y he sido amenazado por los GAL. Doña Margarita Robles y el comisario Enrique Federico me obligaron a llevar escolta durante todo el mes. Y desde ese punto de vista, quiero decir que condeno, rechazo, repudio y denuncio los actos contra el monolito de don Fernando Buesa. Creo que no tiene nombre ni calificación. Porque hay una cuestión que es fundamental. El dolor y las víctimas no tienen colores. Y si no tenemos claro este planteamiento, seguiremos con el principal problema que tenemos en este país o en este estado, es que somos un pueblo sin memoria. Espero que algún día tengamos una ley de secretos oficiales decente, porque la que tenemos ahora es del año 1968. En 1968 nació el actual rey Felipe. En 1968 fueron los movimientos estudiantiles en Francia. Y el anteproyecto del gobierno actual, digamos que no es muy halagüeño, porque hablamos de 50 y 65 años, sensible la posibilidad de la ley de secretos de aplicarla a los determinados documentos. Y han tenido una deferencia porque nos rebajan a los periodistas una multa de 3 millones por publicar un documento secreto a 2.700.000, lo cual es un dato. Yo lo hago. Yo he estado echando cuentas de unos 100 documentos que publicamos, fundamentalmente del tema de la creación de Orgal y demás. Yo calculo que habré publicado al menos unos 100, con lo cual tendría que pagar teóricamente en este momento unos 300 millones. No creo que haya ningún medio que lo pueda soportar, y mucho menos. Pero bueno, hecho esa introducción, sí quería entrar en materia y empezar un poco a hacer una pequeña cronología de cómo, de qué forma y de qué manera arranca el tema. Todo el mundo sabe, y mucho más en la familia Zavala y la familia Lassa, que todo arranca el 15 de octubre de 1983, cuando Lassa y Zavala son secuestrados, por lo que sería el primer comando del GAL. Pero fue un comando verde, es decir, en el GAL había 3 comandos, que era el comando verde, fundamentalmente centrado en el tema del cuartel de Inchaurrondo, el comando azul, centrado fundamentalmente en la comisaría de Bilbao, con Amedo de capataz y algunos otros de jefe, y había un tercer GAL, que era el GAL marrón, que era el que de alguna forma desarrollaba, estructuraba, planificaba, investigaba y trasladaba. En julio del año 83 lo publicamos en su momento, era un documento secreto, afortunadamente no se nos aplicó ninguna de las leyes, ni fuimos a la cárcel. El CSIC, el Centro de Estudios Superior de Información de la Defensa, que dirigía un señor llamado Alonso Manglano, que ahora nos ha hecho unas memorias que yo a veces pienso, estos señores deben pensar que somos tontos, o que los demás no tenemos memoria. Porque claro, aquí resulta que todo el mundo de la noche a la mañana se volvió demócrata. Me parece bienvenido sea. Pero los que tenemos una edad, como yo, que ya tengo 72,
tenemos un problema, y es que nos hemos convertido en testigos negativos, porque recordamos el mañana. Recordaba al compañero, yo soy de Melilla, ciudad especial, pero maravillosa e interesantísima. Y la primera huelga que hicimos en Melilla de estudiantes, bueno, pues, aquellas cosas que ocurren, participé. Y las 4 primeras hostias que me dieron, pero hostias que no le había dado ni mi padre, fue un señor llamado Manuel Céspedes, que luego terminó de jefe de seguridad del señor Felipe González y más tarde delegado del gobierno del PSOE en Melilla. Entonces, viendo este panorama, por eso es importante de alguna forma recordar el ayer para venir de alguna forma a este presente. He citado en un par de ocasiones a un maestro y a un señor que no se le puede llamar que no fuera progresista, izquierda y demás, que es el maestro Manuel Vázquez Montalbán. Vázquez Montalbán solo tenía un problema, como tengo yo. Somos colegas. Pero bueno, no se lo va a hacer tan fácil. Decía Vázquez Montalbán, el caso Gal plantea la existencia de una amplia correlación de complicidades que van desde los restos de fuerzas parapoliciales heredados del régimen franquista hasta supuestos demócratas psicópatas de la razón de Estado que justifican la violación de los derechos humanos en nombre de razones superiores no del Estado. Razones de Estado. Recuerdo cuando hice el podcast de Gal el Triángulo y entrevisté a uno de los jueces que han demostrado tener manga y valentía de ser íntegro, que fue el juez Gómez de Liaño, que investigó y llevó a cabo la ejecución del caso de las 6 Zavala. Me recordaba que, aparte de las amenazas, sus compañeros le planteaban cómo podía seguir con la investigación sobre Rodríguez Galindo y compañía cuando eso eran razones de Estado. Y Gómez de Liaño les dijo: la razón de Estado es la justicia. Otro señor, policía, porque no todos los policías han sido negativos a pesar de la fase predemocrática que hemos tenido, maravilloso profesional, Enrique de Federico, que fue amenazado por la propia Guardia Civil, que llevó la investigación de los Gal y el que me obligó a llevar aquellos 3 meses protección policial, razonó que ante todo lo que él se debía era la verdad, y la verdad era que un grupo de gente del cuartel de Mincharrondo habían llevado a cabo el tema de la 6 Zavala. El tema de la 6 Zavala hay una cuestión que es muy importante y yo se lo explico a mis queridos alumnos del máster de periodismo de investigación. Hay 3 verdades en esta sociedad en la que vivimos: la verdad filosófica, la verdad periodística y la verdad judicial. Y dentro de la verdad judicial hay un hecho que es evidente. En octubre de 1983 secuestran a la 6 Zavala. En 1985 encuentran unos restos. Un gran profesional, policía, el comisario de Alicante, que ahora mismo no me acuerdo, Jesús García, al que se le debe en gran parte el poder estar aquí hoy y el que la verdad judicial llegara a la Audiencia Nacional en el año 2000, pudo demostrar que aquellos restos que se encontraron en Alicante, en el museo, eran de la 6 Zavala. Y vino la primera verdad judicial, y es la condena del general Enrique Rodríguez Galindo, la de Julen Goriaga, delegado del gobierno, y otro miembro de la Guardia Civil de aquella. Lo cual ha significado que de alguna manera tanto el periodismo como la justicia han ido en determinados momentos, y cuando la justicia lo ha considerado, de la mano. Porque muchas de las investigaciones periodísticas se convirtieron luego en noticia de crimen. Noticia de crimen es cuando tú publicas algo y a nivel judicial, bien el fiscal, bien el juez o bien la acusación popular o particular puede utilizarlo como un elemento de prueba para pasar. Haciendo recordatorio de la dinámica en la que arrancan los Gal, que es muy
importante, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es, octubre de 1983 fue realmente un trimestre negro, porque fue secuestro de Martín Barrio, capitán de farmacia, que se encontraron, si mal no recuerdo, estoy hablando de memoria, un 5 de octubre, y fue ejecutado un 19 de octubre, que lo encontraron en un bosque de Galdara. Entre el 5 y el 19 nos encontramos con el secuestro de la Cesabal, el intento de secuestro de la Rechea Goñi, y por cierto, el otro día, aquellos problemas que tenemos los periodistas que nos gusta rastrear la hemeroteca para documentar, acreditar y verificar determinadas cuestiones, me topé una vez más con un señor llamado José Barrio Nuevo, que se enorgullecía de alguna manera de haber sido él el que autorizó, dirigió o permitió el intento de secuestro de la Rechea Goñi por parte de 3 geos y de un inspector de Barcelona llamado Gutiérrez Aurelio. Bueno, indudablemente lo ha dicho ahora, porque el señor Barrio Nuevo no es tonto, porque el tema prescrito, que Gustavo lo hubiera dicho incluso en el 97 cuando presentó su libro en el Hotel Miguel Ángel. El libro se llamaba Un día en el interior. Pero por no irme mucho y poder volver de alguna forma y que llevemos una pequeña cronología de los hechos, quiero irme a 2 elementos fundamentales. Mire, en febrero de 1983 se pone en marcha el Plan C, que es el plan de una zona especial en el País Vasco. Ese plan tenía 350 fondos. Lo desarrollaron del Ministerio del Interior y organizaron un directorio, por llamarlo de alguna manera, que se reunían todos los lunes en Paseo de la Castellana 5, para quien no lo sepa, es la residencia del Ministerio del Interior. Hablamos de febrero de 1983. El presupuesto que tenía aquel plan C era de 13.000 millones. Probablemente, entre otras cosas, era un control sobre todo el elemento del terrorismo en sus extremos más posibles o más extremos. Pero donde realmente comienza a prepararse lo que realmente luego fue el GAL fue unos meses después, concretamente el 6 de julio de 1983, en un documento secreto que publicamos y de momento no fuimos al talego, importante, varias expresiones no se pueden imaginar ustedes hasta dónde llegan. Y la nota del CSIC decía en su encabezamiento, nota de despacho, y después indicaba asunto, acciones con una serie de apartados y demás, y el último apuntaba, en cualquier circunstancia se considera que la forma de acción más aconsejable es la desaparición por secuestro. Y luego subrayaba e indicaba que eso estará a expensa de quien está conduciendo la lucha contra el terrorismo en su conjunto, quien podrá decidir emprender o no este tipo de acción. Por eso es importante que ese elemento de quien emprenda o decida se refería fundamentalmente al plan C, que es del año de febrero, meses anteriores. Como le decía, el plan C fue elaborado con un presupuesto de 14.600 millones para los años 1983 y 1984. En el estudio que hicimos en el tema del podcast del GAL del Triángulo, que, como bien decía, sorprendentemente Prisa nos dio un premio Onda y fuimos finalistas de los premios de GAL, porque en aquella época no eran muchos los medios que publicaban el tema de este libro. No se escribió ni una sola línea de reseña respecto a lo que significaba y lo que aportaba. Pero bueno, a lo que vamos. Hemos dicho que eran 14.600 millones. Los GAL, en el estudio que hemos hecho en el podcast, ya simplemente eran 1.200 millones. Más o menos les costó
al Barcelona contratar en su momento a Diego Armando Maradona. Detrás del tema La Salsabala vino el tema Segundo Mareo, por lo cual vamos viendo el reglamento de la aplicación del concepto secuestro estaba perfectamente desarrollado. Miren, cuando acabó el alcalde en julio de 1987, como el atentado de muerte de Juan Carlos García Goena, que no tenía nada que ver con lo local, simplemente se negó a hacer el servicio militar, como otros muchos también hicimos. El CSIC seguía operativo en su aspecto, en su mentalidad de seguir trabajando en el concepto secuestro, que es un elemento que tenemos que subrayar. Y en 1989, si mal no recuerdo, y estoy hablando de memoria, el CSIC desarrolla una operación que se va a llamar la Operación Menguer, que consistía en inyectarle un anestésico. En este caso la idea era concretamente a Josep Carmena, que solía ir en moto, y la idea era atropellarlo y después colocarle el anestésico que desarrolló un médico importante, amigo de Manglano, de un hospital de Madrid. Pero para experimentarlo cogieron a 3 mendigos de la calle, concretamente del barrio de Malasaña. 2 de ellos eran drogadictos y lógicamente su estado físico no era el más idóneo. Uno de ellos murió. El CSIC dijo que no existía tal operación. Teníamos un problema. Documentábamos, acreditábamos y verificábamos los hechos y teníamos los documentos de la operación. Hubieran sido otros 3 millones de euros. Totalmente no lo pagamos. Y en esa dinámica de ir viendo cómo teóricamente trabajaban, qué hacían y demás, en los años nos encontramos con un elemento muy importante. 1997. En el año 1997, don Felipe González va a presentar el libro de don José Barrio Nuevo, 2001 días en interior. Ese libro, lo digo porque yo creo que, como decía, que por edad ustedes más o menos saben la dinámica del legal y demás, y me gustaría aportarle algunos elementos diferenciadores o que le pudieran dar un poco de coraje. Mire, yo he sido editor y sé lo que es un libro. El prólogo del libro del señor Barrio Nuevo lo escribió don Felipe González. Pero iba encartado, no iba, ¿sabe lo que es encartado? Es decir, fuera de lo metes. Porque hubo una disputa entre el señor Armeo y el señor González de sí, no, tal, finalmente el tema fue y el señor Felipe González presentó el libro del señor Barrio Nuevo en el Hotel Miguel Ángel de Madrid. Aquello fue en julio del año 1997. Recuerdo perfectamente, como don Felipe González, por respeto, que hoy nos está dando clases de muchas cosas, os digo que la memoria es fundamental en esta vida, dijo textualmente, dirigiéndose, bueno, pues imaginen ustedes cómo estaba la sala del Hotel Miguel, abarrotada, como diría, ¿no? En la primera fila había unas, yo creo que Hollywood estaba allí, porque todo eran estrellas, todo eran generales. ¿Vale? Y entonces dijo el señor Felipe González: Pepe, Rafa, señores generales, gracias por lo que hicieron, gracias por España. Y terminó su contundente elocuencia diciendo: hoy me toca decirles con claridad que hoy estoy aquí para dar la cara. Querría darla por ustedes, para que ustedes no tuvieran que darla porque no se lo merecen. Yo le aconsejaría que lo recuperaran. A mí me gusta ser de esos periodistas que califican los hechos,
no he querido poner el vídeo porque es un poco marcar ya una pauta, pero sí creo que es importante de alguna forma recordarlo de alguna forma. Y en aquellos generales, primera frase, Emilio Alonso Manglano, el director del Centro Superior de Información de la Defensa. José Antonio Sáenz de Santa María, el director de la Guardia Civil. Andrés Casinelli, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y el director del CSE. El CSE fue el anterior al CSI, que lo montó un señor llamado Carrero. Pero bueno, la historia de nuestro país es esta y afortunadamente la podemos escribir y la podemos desarrollar. Un año más tarde, curiosamente también en julio, el Tribunal Supremo condenó al ministro José María Nuevo, al señor Rafael Vera, a Julián San Cristóbal, a Medos y a toda una serie de cuestiones. Y todos ellos fueron acompañados, bueno, Nuevo y Vera, que entraron en la cárcel de Guadalajara, fueron acompañados de una serie de dirigentes políticos del ayer, que hoy parece que tienen poca memoria, o no sé a qué están jugando, pero probablemente no voy a calificar porque si no permito a mis alumnos que califiquen, yo tampoco lo voy a hacer. Pero bueno, entre ellos estaban Felipe González, José Herrera, Ramón Puyar, José Bono, Manuel Chávez, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, José Bono, Bartomeu y Vera. Solo estuvieron en la cárcel de Guadalajara 3 meses. Vera dijo, al conocer la sentencia del Supremo, que él no pensaba pedir el indulto. Lo digo porque eso del indulto y la amnistía, que cada día está más actualizada, es importante recuperar el ayer para escuchar lo que dicen algunos hoy. Y bueno, simplemente estuvieron allí 3 meses. Y un señor llamado José María Aznar dijo que si él investigaba al GAL, se subvertía la democracia. Motivo por el cual, lógicamente, seguimos sin tener una historia definida y concreta. Espero haber hecho más o menos un pequeño resumen desde ayer a hoy. Y los que quieran profundizar, y no vengo a hacer publicidad del podcast que se ha vendido bastante bien, y espero que algún día podamos convertirlo en una serie para que los jóvenes sobre todo puedan tener una idea de nuestra querida historia como tal. En el GAL se llama GAL el triángulo porque habla las víctimas, el victimario y el periodista que investiga. Entre el victimario está José Amedo, que dicen que quien sirve un Estado sirve un traidor. Pues eso nos ha pasado a nosotros. Y Javier Gómez de Liaño, uno de los investigadores, decía, yo hice la expresión ocular en el Palacio de la República. Tenía un buen componente de reconstrucción de hecho. Como eran estos chicos torturados. Nunca entendí la persona del torturador, jamás la entendí. Y cuando instruí este asunto, la entendía menos, en verdad, porque alguien es capaz de torturar a un semejante. Y curiosamente había una persona que mientras les torturaba corría la mirilla de la celda donde lo tenían. Y no digo yo que disfrutaran, pero al menos sí contemplaban con cierta indolencia cómo fueron masacrados. Y termino con esto. El gran argumento que se venía ofreciendo en España para justificar el GAL era la razón de Estado. Se grimió ese argumento, incluso hubo alguien que me llegó a reprochar, posiblemente de forma pacífica, como el de Liaño, que es un trozo de pan, pero constante. Incluso me atrevería a decir que amical, es que a los jueces, a algunos jueces, nos faltaba el sentido de Estado. Y claro, mi respuesta, fue modesta pero fulminante. Es que por delante de la razón de Estado está la razón de justicia. Y por último, Enrique de Federico, penúltimo, me queda aquí un elemento importante. Dice, tuve que soportar grandes presiones por parte del interior y amenazas de miembros de las fuerzas de seguridad.
Y quiero recordar positivamente a la señora Margarita Robles, secretaria de Estado del Interior y actual ministra de Defensa, que siempre ha mantenido que tanto en el caso local como en cualquier caso de guerra social es absolutamente imprescindible que se mire al acrecimiento de los hechos. Eso es lo que venimos intentando desde hace 40 años, los que trabajamos con la verdad periodística. Espero haber servido de algo, por lo menos de recordatorio, de lo que fue aquello llamado una guerra sucia. Y como bien diría el maestro Vázquez Montalbán, es algo que todavía tenemos que ver. Muchas gracias, Antonio. Seguro que despertarás luego preguntas y comentarios en el tramo final del acto de hoy. Vamos a dar la palabra a Pili Zabala, y la he presentado brevemente antes. Y bueno, cuando hablamos con Pili, lo que nos parecía es que tenía una experiencia que complementaba muy bien con la perspectiva del investigador de Antonio, que es la perspectiva de hermana de una de las víctimas de los delitos que ha comentado, ¿no? Del secuestro, tortura, y luego está desaparecido durante años, ¿no? Y bueno, queríamos conocer de Pili el testimonio de todos esos años, ¿no? De esa perspectiva, los años de desaparición, luego cómo tuvo que afrontar el proceso judicial, la justicia del Estado Antonio, luego las distintas leyes de las víctimas del terrorismo, los reconocimientos desde las leyes y tal, pues los distintos problemas que está enfrentando, y luego pues, la perspectiva de activista social y en un momento determinado también de su experiencia en la política, ¿no? Activista de derechos humanos y la política, donde también trabajaste temas que tienen que ver con la tortura, con derechos humanos y tal. Y bueno, pues me doy la palabra a Pili para que puedas comentar tu experiencia desde tu punto de vista. Bueno, observo, como ha dicho Antonio, que la media de edad es un poco elevada. Entonces, yo creo que para que sea un poco complementaria la charla, yo os voy a hablar de mi experiencia, de cómo se vivió en mi casa, que de la noche a la mañana mi hermano desapareció. Hace poco participamos en Naciones Unidas, ante el Comité contra la Desaparición Forzada en Ginebra, el 27 de septiembre, y otra de las participantes de diferentes países, donde hay personas que siguen estando desaparecidas por conflictos armados, una de las participantes dijo: nosotros queremos que nos devuelvan nuestros hijos, vivos o muertos, pero no los queremos desaparecidos. Esa frase lo dice todo. Cuando a una persona la hacen desaparecer involuntariamente, es difícil expresar, después de 40 años, cómo sufrió la familia, las familias, mejor dicho, y qué es lo que nos permitió salir adelante. Yo, con el tiempo, me sometí durante 28 años y estoy sin trabajo. Es cierto que yo tenía 15 años en el año 83 y obviamente todos los procedimientos judiciales, las denuncias que pusieron mis padres, mis hermanos, todo lo hicieron ellos. Yo y mi hermano pequeño, que tenía 12 años, obviamente nos intentaron proteger. Yo creo que, como en muchas familias, por lo menos en la mía se vive así, intentamos proteger a la persona más vulnerable. En el año 83 las personas que consideraban más vulnerables éramos yo, de 15 años, y mi hermano de 12, y por tanto nos apartaron un poco. Obviamente no te apartan del sufrimiento que se vive día a día. Yo estuve 28 años sin hablar, por una serie de circunstancias, posiblemente por una propia elección, pero también porque no se daban las circunstancias de que yo me pudiera sincerar con personas que me pudiesen entender. Porque estamos hablando de unas vulneraciones de derechos muy graves y de unas vulneraciones de derechos que no eran comunes. ¿A cuántas personas conocen ustedes que sigan estando desaparecidas? En Euskadi, en Euskal Herria, en Nafarroa, ¿a cuántas? Contadas con los dedos de las manos. El periodo de democracia, me refiero, como saben ustedes, España, que es el segundo país del mundo con más desapariciones forzadas. Es un dato de televisión. Me parece que esto es digno de estudio. Segundo país del mundo con más desapariciones forzadas, obviamente relacionadas con el franquismo y con la guerra. ¿Vale? Tras muchos años de incertidumbre, yo lo que hice fue
someterme al Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul, como saben ustedes, es un instrumento internacional al que muchas personas que han sufrido torturas, malos tratos crueles, degradantes o inhumanos, tal y como está definida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Protocolo de Estambul indica el grado de consistencia de la gravedad del daño y las consecuencias físicas. Yo me sometí al Protocolo de Estambul porque nosotros no somos consideradas víctimas del terrorismo. Y luego ya iré desglosando todo tu guión, tal y como me digas, pero esto me parece que es importante. Las personas víctimas del GAL, pocas han sido consideradas víctimas del terrorismo. En nuestro caso, José Ignacio Zabalazano y José Antonio Lasarostegui no son consideradas víctimas del terrorismo. ¿Por qué? Alguien, un jurista, podría razonar según el derecho internacional de los derechos humanos, según las normas de máximo rango, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 75 aniversario, ¿alguien nos podría indicar por qué no se considera víctimas del terrorismo? Yo creo que no hay justificación jurídica. Hay ingeniería jurídica para hacer trampas en solitario, obviamente, de manera que se justifique que dos jóvenes de 20 y 21 años se insista en que eran menores de edad, cuando, según mi conocimiento o desconocimiento, ninguna persona puede ser declarada culpable si no es sometida en un juicio justo, bajo todas las garantías y con la tutela jurídica efectiva. Por tanto, José Ignacio Zabalazano y José Antonio Lasarostegui no se puede decir a día de hoy, y es un error histórico, que eran niños. Pues esa es la razón por la que, según diferentes tribunales, lo que estoy desglosando, han argumentado una y otra vez para negarnos la condición de víctima a José Ignacio Zabalazano y a José Antonio Lasarostegui y dado su fallecimiento a sus familiares directos. En este caso sería Leonardo Felizardo Sagastume, no tiene ningún tipo de seguridad jurídica ni puede ser ostentar los derechos que le asistirían porque no es mencionado el Protocolo de Estambul, porque el Protocolo de Estambul dice, una vez de haber realizado las entrevistas oportunas, realizado los test que ellos consideran que se utilizan en ese instrumento internacional, como resultado de mi peritaje del Protocolo de Estambul dice que yo soy víctima de tortura, porque los familiares de las víctimas de desaparición forzada son víctimas de desaparición forzada y a su vez víctimas de tortura. Y ahora voy a otra participación. En septiembre de 2021 se reunió el Comité contra la Desaparición Forzada en Ginebra y examinaron al Estado español y al Estado francés, entre otros estados, porque los comités de Naciones Unidas examinan el grado de cumplimiento de los estados en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Participamos como miembros de Merida y el Cartea en aquella ocasión, era en septiembre de 2021. Nuestra exposición, de pocos minutos, ante los miembros del comité, básicamente se basaba en reivindicar la irregularidad que el Estado español comete, dado que no tiene tipificado en su Código Penal el delito de desaparición. Entre otras irregularidades que comentamos en aquella exposición, después de escuchar a las diferentes asociaciones y después de escuchar a miembros del gobierno español, Naciones Unidas, el comité redactó un dictamen con unas recomendaciones. Como saben ustedes, Naciones Unidas redacta documentos, dictámenes, informes que no son vinculantes. Pero entre las recomendaciones que hacía Naciones Unidas al Estado español, le indicaba que tiene que tipificar en su código penal el delito de desaparición forzada como delito autónomo, con el castigo consecuente dada la gravedad del mismo. A día de hoy han pasado 2 años y todavía el Código Penal del Estado español no está modificado. La desaparición forzada no está tipificada como delito autónomo. Una irregularidad. En cuanto a mi experiencia de desaparición forzada de mi hermano, no voy a insistir mucho porque quiero acercarme más al futuro. Y quiero utilizar una narrativa hospitalaria, que es como
menciona a Carlos Martín de Bistain, uno de los miembros de la Comisión de la Verdad de Colombia, para intentar que todo aquello que diga no dañe, lesione, produzca dolor, más dolor en aquellas personas. Una de las primeras menciones que ha hecho Antonio Rubio ha sido lamentar pues, el suceso al que hemos asistido estos días de la difamación de la tumba del monolito y de la tumba del fundador de Santiago. Obviamente no podemos más que pensar cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que educar a nuestros jóvenes para que este tipo de comportamientos no se lleven a cabo y, por supuesto, que no tengan ningún tipo de apoyo entre las personas que se conozco. Están Sara y Marta, y obviamente en cuanto yo me enteré de aquella noticia, pues no me dijo llamarles, porque yo sigo pensando que todo aquello que a mí me duele no lo querría para nada, y considero que un acto de semejantes características ya ocurrió en el cementerio de Tolosa en el año 2008, en agosto de 2008. Las tumbas de José y José aparecieron cerros comunistas y vagabundo con unas pintadas, y no es la primera vez que asaltan una tumba, ni la de Fernando, ni la de José, ni la de José, ni la de Jorge. Es que son muchos asaltos de muchas tumbas, de muchos lugares que deberían de ser sagrados. ¿Cómo podemos permitir que hoy en día haya personas que sigan generándonos más dolor? Su dolor es mi dolor. Y eso es lo que yo intento transmitir. Respecto de la desaparición forzada no voy a hacer mención, pero sí respecto de la experiencia judicial. La experiencia judicial de la Audiencia Nacional, ¿qué fue aquello? Aquello fue un teatro de no sé cuántos actos. Porque no solo el infarto de Jesús García García, que murió declarando el acto, al que yo asistí por mi formación de odontóloga, me permitieron, porque inmediatamente, en cuanto sufrió un infarto, desalojaron el aula, la sala. Pero yo, obviamente, como reaccionaría cualquier persona que tiene conocimiento sanitario, fui a asistir a aquellos. Y no me encuentro al día siguiente en el periódico la hermana delegada. Es que los medios de comunicación, ¿cómo nos han tratado? Yo no tengo nombre. Mi hermano no tiene nombre. A mí, durante años, me han vilipendiado, me han humillado, me han maltratado. Nadie se da cuenta. O sea, tengo que estar constantemente reivindicando un dolor y un tratamiento indigno, incorrecto e injusto para que alguien abra los ojos y se detenga. Vuelvo a la narrativa hospitalaria. Testigo protegido. Hay un libro, Yo acuso, de Fernando Lázaro. Este libro tiene una historia, y es que uno de los policías que declaró en la Audiencia Nacional, López Carrillo fue un policía al que el Gorriaga le dio las llaves de la cumbre y mantuvo las llaves del Palacio de la Cumbre durante un tiempo. Pues López Carrillo, a quien tengo el honor o la suerte o el destino nos ha unido, López Carrillo me regaló este libro, Yo acuso, de Fernando Lázaro. Y en este libro hay un capítulo de un testigo protegido, no recuerdo el nombre, pero un testigo protegido del caso de la Santa no recibió protección judicial, no se garantizó la protección judicial, y este testigo protegido fue violado con una barra punzante, con un desgarro y unas torturas increíbles, y eso un testigo protegido le estaba ganando otra irregularidad. Sentencia ejemplarizante. Obviamente la sentencia fue ejemplarizante. Si vamos a los años, ¿vale? La sentencia fue ejemplarizante en cuanto a años de condena, pero no fue ejemplarizante en cuanto a que no reconoció el delito de tortura. El delito de tortura trató por él un rango obvio para Galindo. Sí que hace un inciso al final, porque Galindo recurrió y
en el Tribunal Supremo el magistrado Joaquín Jiménez le dijo que usted podía recurrir todo lo que quisiera, pero porque Galindo recurrió diciendo que eran miembros de ETA y que eran miembros. Fue la razón de Galindo. Como eran miembros de ETA, se les puede recurrir. Y Joaquín Jiménez dijo que no. Le respondió de forma muy, no recuerdo las palabras exactas, pero le vino a decir que habían fallecido, se les había causado la muerte dolosamente, es decir, el delito de tortura no se reconoce, pero sí que se les causó la muerte dolosamente y además que dice que no acepta que diga haga esa relación, esa conexión o que esa razón, de que como eran niños y eran jóvenes, no se puede ver. Entonces, ahí hay otra irregularidad en cuanto a que la sentencia es ejemplarizante en cuanto a años de condena, pero no, la ejecución penitenciaria no se cumplió conforme al ordenamiento jurídico español. Es decir, si recordamos a todas las personas que no las voy a nombrar, fueron condenadas por el Tribunal Supremo, más que por la Audiencia Nacional, a 75 años de prisión, 4 años más. Y entonces, ¿cuántos años estuvieron? Pues como ustedes saben, un año por problemas cardíacos y luego el resto de acusados o por cómputo de penas, etc. Apenas cumplieron. Obviamente no es el cumplimiento de la prisión lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que estaban arrepentidos y pidieron perdón a la familia, ni podemos a día de hoy garantizar que no volverían a cumplir el delito de las características. Y yo creo que todo eso es muy importante. Insiste. ¿Más trampas en el sistema? Bueno, pues lo que vuelvo a decir. La experiencia judicial nos ha demostrado que este sistema español judicial beneficia al reo, al que le privilegia, le reduce la condena, le proporciona muchos beneficios penitenciarios y en cambio desprotege y deja indefensa totalmente a la víctima, a quien obviamente no le reconoce como víctima. O sea, que es retorcer toda. En cuanto a la experiencia de no ser reconocida, bueno, pues en el año 2012, Marisabel Lassa nos envió una carta desde la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco y nos indicó que podíamos solicitar ser reconocidas como víctimas del terrorismo. Y ahí empezó otro proceso, otro vía crucis judicial. La sentencia es en mayo del 2000 de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo y cuando intentamos solicitar a partir del año 2012 ser reconocidos en la Ley 29/2011 de víctimas del terrorismo, da la casualidad de que nosotros en el 2012 asistimos ya a la mayoría absoluta del Partido Popular. Como ustedes recordarán, la Ley 29/2011 fue una ley que salió adelante por el consenso mayoritario. Único voto en contra, Rosa Díez, de UPyD. Todo el arco parlamentario votó a favor. ¿Quién fue el artífice de aquella ley? Don Gregorio Pérez Barba, que ya falleció. Tuvo el espíritu en todo momento, porque conocemos a una de las personas que participó en la redacción de la ley, en todo momento tuvo muy claro que José José tenía que estar en esta ley. Porque para él todas las vulneraciones de derechos humanos eran vulneraciones de derechos humanos y deberían de estar reconocidas y protegidas bajo esa ley integral del terrorismo. Pero ¿qué ocurre en el 2012? Pues en el 2012 el PP consigue la mayoría absoluta, desafortunadamente, y lo que hace es otra cosa. Introduce en la ley de presupuestos generales una cláusula diciendo que cambia, que interpreta la ley 29/2011 de forma que se tiene en cuenta un artículo 8 del Convenio Europeo que dice algo así como que si la víctima participa en la delincuencia organizada se le podrá no reconocer la convivencia. Es un poco repetitivo, pero llama a mi sentido, ¿vale? Entonces, esa trampa del Partido Popular es lo que ha hecho que automáticamente nosotros tuviésemos que activar todo ese vía crucis judicial. Empezar por la Audiencia Nacional, el contencioso
administrativo, no tuvimos que pasar por el Supremo, directamente fuimos al Tribunal Constitucional. Importante, importantísimo, el voto particular de Adela Súa, al que se adhirió otro magistrado, Fernando Valdés. Y Adela Súa alegaba que no se ha respetado la presunción de inocencia de mi hermano. Por tanto, prevaricación administrativa. ¿Y quién actúa en esto? ¿Dónde están los ingenieros jurídicos? ¿Dónde están los juristas, magistrados, catedráticos para ayudar a las víctimas? Yo en este terreno me he encontrado solano. Nadie quiere ahondar y deshacer un error. Estamos hablando de errores históricos. Hay que deshacer los errores históricos. Bueno, pues después del Tribunal Constitucional acudimos a la Corte Europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Y una formación del juez único del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo decidió inadmitir a trámite la demanda de referencia. La decisión adoptada por el tribunal dice: esta decisión es definitiva y no puede ser objeto de recurso alguno ante un comité, una sala ni ante la gran sala de este tribunal. Asimismo, usted, mi madre Felipa Canosa Gastume, no recibirá ninguna otra comunicación del tribunal respecto a su estudio. Y aquí finaliza el ejercicio judicial del que tú me decías que hagas en contra. Y ahora ya, dejando de lado este bloque reivindicativo, voy a centrarme en mi compromiso político y en mi actividad en el Parlamento Vasco. Bueno, en el Parlamento Vasco yo tengo la suerte, hay aquí una persona que compartió conmigo muchos momentos, gratos, ingratos, de todo tipo. Pero creo que sí que conseguimos cosas pequeñas. ¿Vale? Pues sacamos adelante una PNL de transferencia de prisiones. Si la transferencia de prisiones es competencia actual del Gobierno vasco, es porque pudimos llevar una proposición de ley al Parlamento. Y fue votada a favor. Y luego se pudo conseguir materializar esa transferencia de prisiones que afortunadamente llevan 2 años que se han celebrado los premios Mandela hace una semana. Otra PNL, la modificación de la ley 29/2011. En la ponencia de memoria y convivencia, una de las actividades iniciativas que llevamos a cabo fue el Parlamento Vasco instaba al Gobierno vasco para que llevase al Parlamento Español la propuesta de modificación de la ley 29/2011. Y ya indicábamos con qué texto, etc. No voy a hablar más. Otra PNL muy importante, con apoyo de todo el arco parlamentario, llevamos a cabo la PNL en apoyo a las víctimas de tortura. Es decir, el Día Internacional en apoyo a las víctimas de tortura, que es el 26 de junio, salió adelante con todos los votos a favor y también fue una iniciativa nuestra. Y creo que es un pequeño pasito adelante en favor de la paz y del reconocimiento de todas las vulneraciones de derechos humanos habidas en nuestro país. Otra proposición de ley, esta fue una proposición de ley de derechos humanos para consolidación de la paz. Esta era la joya de la corona, pero la registramos el 10 de febrero de 2020 y el 11 de febrero de 2020 Urkullu deshizo el Parlamento Vasco y convocó elecciones. Una pena, esta proposición de ley está ahí, nadie ha cogido el testigo, pero yo creo que sería digna de ser trabajada, analizada, estudiada, debatida, mejorada, todo lo que se pueda mejorar siempre. Y en cuanto a mi experiencia de justicia restaurativa, pues justicia restaurativa estuve con Antonio. Bueno, mi primera experiencia de justicia restaurativa viene de la mano de Julián Ríos, experto en derecho, doctor de derecho penal en la Universidad de Comillas, padre de la Elena Clares, y esta persona me sugiere mantener un encuentro con Oceanel. Mi primera reacción es de inquietud, pero decido.
realizar un proceso de formación y prepararme para poder mantener un encuentro con los senadores. Es cierto que la preparación, bueno, pues llevó un proceso. Yo le escribí una carta a Amedo, que esa carta se prolongó y fue muy extensa. Amedo me respondió. Y una de las respuestas que me hizo Amedo fue que en todo momento a él le querían le querían, no me sale sí, le querían responsabilizar de la, sí, eso es, de el secuestro, torturas, asesinatos de ese gobierno. Eso es, no quería decir esa palabra. De la Seiza, ¿vale? Entonces, bueno, pues Amedo me dijo, el poder del Estado es inconmensurable. El poder de destrucción del Estado es inconmensurable. Y lo que no querían en ningún momento era que Inchagondo, y menos Galindo, estuviese ensuciado con el caso de la Seiza. Entonces, bueno, entre otras muchas cosas, pues simplemente si se realizó ese encuentro en una iglesia de Madrid, fue privado, no tuvo ningún tipo de medio de comunicación, pero luego, a los 2 años, se decidió, por una serie de circunstancias, hacerlo público y se volvió a mantener un encuentro en el que estuvo, en el segundo encuentro estuvo Antonio Rubio, un periodista del Mundo, Pedro Simón, amigo de los dos, y se publicó en el Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como sabéis, este año se cumple el 75 aniversario, el día de 21 se cumple el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hemos presentado una iniciativa dentro de ese árbol de los compromisos de los que hace alusión Naciones Unidas. Hemos presentado un documento y nos hemos basado en 3 propuestas. Nuestras propuestas dentro de este árbol de compromisos de Naciones Unidas se ha basado en 1. Ningún tipo de información que proteja a posibles perpetradores de vulneraciones de derechos humanos, ningún tipo de información que permita esclarecer vulneraciones de derechos humanos puede estar clasificada. 2. No puede haber personas que ostenten condecoraciones policiales cuando han sido condenadas con sentencias judiciales firmes. Y 3. Me parece muy importante, y creo que este es un trabajo que tenemos que profundizar y reflexionar, debemos de proporcionar acompañamiento psicosocial a todas aquellas personas que a día de hoy siguen padeciendo las consecuencias de la violencia de la educación política. Me da igual de qué signo, pero existen, afortunadamente, niños sin violencia, en las calles, pero las consecuencias de la violencia de motivación política están presentes en muchas personas. El otro día hablaba con Sara y con Nara. El otro día estuvimos en Musó. El otro día en Papel. El otro día asistimos a el Cinemandi, el documental de la Internet. Al finalizar, tuve la oportunidad de hablar con Francisco Ruiz y sobre todo con su hija con la que he mantenido contacto, y resulta que este tipo de relaciones son muy bonitas. Ella es hija de una víctima de ETA que sufrió una policía municipal, que sale en el documental, y esta chica me decía que yo le proporcionaba paz y tiene mucho interés en hablar conmigo porque ella tiene recuerdos de Galdácano y dice que le gustaría volver a Galdácano, no tener, un poco resignificar esos lugares y reconciliarse con el pasado. Y yo creo que es importante ese acompañamiento psicosocial que en cada persona es diferente y que tiene que estar proporcionado por un equipo multidisciplinar de diferentes profesionales, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, sociólogos, médicos, periodistas, acompañantes, y ahí y con esto finalizo porque yo estoy aquí. Muchas gracias a los dos y como habíamos comentado, pues ahora haremos un turno para poder plantear algunas preguntas. Creo que todos han planteado alguna vez muchos temas sobre la mesa, así que tenemos la ocasión de poder enfocar, preguntar sobre puntos de vista muy distintos.
complementar eso. Dentro del presupuesto del plan C, ¿qué cantidad había para comprar periodistas? ¿Perdón? Dentro del plan C, ¿qué cantidad del presupuesto se destinaba al pago a periodistas? Bien, yo lo que no tengo documentado, acreditado y verificado, no lo puedo indicar. Lo que sí le puedo indicar es que los fondos reservados del Ministerio del Interior llegaban a diferentes partidas, no sé si entraba dentro del plan C, diferentes partidas a determinadas personas que informaban, porque el concepto periodista conlleva un elemento ético, y quien no cumple el elemento ético de ser periodista, para mí no tiene el nombre. Yo sé los nombres, ellos saben que yo lo sé, pero no tengo las pruebas suficientes como para poder publicar. Por eso le he recordado antes que en ocasiones el problema que uno tiene es el testigo negativo. Porque cuando ahora los ves, los escuchas, los lees, pero lo importante es que hay que seguir, y eso no tenemos que hacerlo, pero más de lo que se puede imaginar. Que se notaron cambios de opinión a raíz de aquello. Mire, si me permite, yo le voy a dar un ejemplo y no quiero ser protagonista de nada. Cuando localizamos a un señor que se llamaba Luis Roldán, que se había fugado, lo buscaba la Guardia Civil, la policía, el CNI, y todo Dios, al cabo de un tiempo, como una semana solamente, el ministro del Interior era un señor llamado Juan Alberto Belloco. Yo conocía del tiempo de Barcelona y teníamos un amigo común, y me mandaron a ese amigo común y me ofrecieron 12 millones de pesetas por indicar dónde estaba la jungla. Me acuerdo que eso me lo ofrecieron delante de una estatua de Botero que había una exposición en el Paseo del Prado. Yo le dije a mi amigo, digamos que se llamaba Jordi, me estás ofendiendo. 12 millones de pesetas tengo que dividir con mi socio periodístico, son 6 millones, que menos que 1000, y a partir de ahí hablamos. Y yo hice una cosa, al día siguiente lo publiqué en el diario El Mundo, de que el señor Bello me había ofrecido 12 millones de pesetas. Quiero decir que si a mí me ofrecieron eso, sabiendo más o menos quién era, cómo pensaba y cómo actuaba, de los otros sé nombres, pero no le puedo dar apoyo. ¿No más? Si no haré yo una pregunta. ¿Me recuerdan? Con todo respeto y cariño. Cuando vine a charlar con jóvenes y tal y cual, casi ninguna pregunta. ¿Quién cree usted que fundó el GAL? ¿Perdón? ¿Quién cree usted que fundó el GAL? Yo no creo. ¿Quién estima que...? Yo no creo. Yo creo que fue un conjunto de hechos, entre otros el señor Manuel Fraga Ibarne, si mal no recuerdo, y lo puedo recuperar, le llegó a decir a Felipe González en su investidura en el 83 que los españoles o algo así no tenían que preocuparse por tener las manos manchadas de sangre y que no había que actuar como Pilato. Yo creo que fue un conjunto de elementos, entre otras cuestiones, no nos engañemos, la situación que se estaba viviendo de atentados, el elemento de que Francia teóricamente no colaboraba y que veníamos de una transición, porque en España, estamos hablando del año 82, 83, don Francisco había muerto hace poco. Y, termino, lo digo para hablar un poquito de contexto. Y la transición en justicia y en las fuerzas de seguridad del Estado no se había reducido. Y en el 81 había habido un golpe de Estado. Es decir,
No estoy justificando, cuidado. Como diría el señor Monteliaño, la razón de Estado solo es la justicia. Pero que el preparar un presupuesto de 14.000 millones para el tema del Plan C, cuando vamos a toda una serie de... Yo lo que siempre digo, y es muy importante, no hubo una X, no, hubieron 3 X. La política, la judicial y la económica. Yo, si me permitís, voy a leeros una frase de Sophie Bailly, historiadora francesa que ha escrito un libro magnífico titulado La transición española. Sophie Bailly dice: y a pesar de que la responsabilidad de los GAL incumba únicamente a los dirigentes socialistas, la gestación del proyecto y del modus operandi elegidos no pueden comprenderse sin la existencia desde el final del franquismo de unas prácticas de lucha contra la subversión tan violentas como ilícitas, prácticas que gozaban de la protección, de la complicidad e incluso del aliento de los servicios de seguridad del Estado. Por consiguiente, la complacencia de los políticos de todas las ideologías frente a dichas prácticas, entendidas durante mucho tiempo como obra de una serie de incontrolados aislados, permitió que se desarrollara una cultura de la violencia como instrumento legítimo para luchar contra la violencia terrorista, lo que contribuye a explicar la aparición de los GAL, así como la aplastante pasividad de una opinión pública que en esa época apenas se sintió interpelada por la llamada guerra sucia contra Franco. Yo creo que esta frase resume y explica muy bien la pregunta que nos preguntas, pero bueno, en ocasión. La primera para Antonio Rubio. ¿Cómo se entiende el contraste entre un ministro del Partido Socialista condenado por su participación en los GAL y luego unos equipos del ministerio posterior, de yo, tú has destacado el papel de Margarita Robles, el papel de Omar Jauregui, el Charrudo? ¿Cómo se explica dentro del mismo partido, distintas legislaturas? ¿Qué claves hay de que nos puedes decir? No soy politólogo, soy tertuliano. Es muy importante hoy día ser tertuliano. Pero yo creo que hay una cuestión que es fundamental. A ver, cuando el resto que llega a un efecto determinado, intenta recuperar el tema de los GAL. Bueno, me parece muy bien, en tanto que, como bien dice el maestro Vázquez Montalbán, y decimos mucho, es un elemento histórico que España tendría que pedir perdón por lo ocurrido, es un dirigente político en un momento determinado, y que todos nos pongamos a caminar por el problema fundamental del señor Juan Alberto Lillo, que también creo que ha escrito un libro. Es que el señor Juan Alberto Lillo intentó de alguna manera recuperar el tema de los GAL para cargarse al señor Felipe González y jugar a la presidencia. Y eso es un hecho vivido personalmente y por eso lo puedo contar. Yo no soy... A ver, yo no tengo ningún problema, porque como ya me clasificó el señor Césped, el comisario de la Guardia Civil, y todo yo soy una persona de izquierda, sí. Pero nunca he militado en ningún partido en concreto. Y las dinámicas internas de un partido, no sé cómo va, pero sí que yo veo, quiero ver, quiero entender, quiero soñar que la dinámica del PSOE va cambiando y sobre todo va teniendo realidad y coincidencia de algunas cuestiones. Yo el hecho de que hoy hayan venido aquí dos personas del PSOE me parece y creo que demuestra de alguna manera que esto comienza a cambiar un poco, por lo cual ya es un paso importante. A la gente mayor hay que dejarlo. Hay que dar paso a cosas con más ganas,
con intento de renovar, con intento de buscar soluciones. Yo puedo apreciar resistencia por parte de personas que están muy marcadas. Pero están marcadas no porque lo diga yo, es que tenemos unos documentos desclasificados de la CIA. En junio de 2020 se publican los documentos desclasificados de la CIA que dicen: González ha acordado crear un grupo de mercenarios que actúen ilegalmente contra los terroristas. Y eso es una prueba que en cualquier país democrático llamarían a declarar al señor Felipe González. Pero aquí no llaman a declarar. Entonces, está claro que lo que dice Antonio es cierto. Ya ha pasado su época. Estas personas no pueden estar dando mensajes a las nuevas generaciones de socialistas. ¿Mensajes de qué? Quiere decir que todos sus gobiernos, o sea, de los 16 años que estuvo, del 82 al 14 al 96, no todo fue malo, afortunadamente. Que el GAL fue el mayor fracaso democrático, porque no se puede llamar de otra manera, de los 3 gobiernos que presidió Felipe González. No hay más que ver las condenas de sus ministros o de su primer Ministerio de Interior. Excepto el Ministerio de Interior del primer gobierno socialista fue condenado. ¿En qué país un cuerpo de todo el Ministerio de Interior condenado y no pasa nada? Y encima estas personas se creen que pueden dar lecciones de ¿qué? De ética, de moral, de amnistía. Ahora dicen que la amnistía, sí, ellos son los primeros que intentaban amnistía. Con los indultos, ¿qué son los indultos? Sin amnistías judiciales. Ellos y bueno, y otros, nada. ¿Quién más indultos ha proporcionado? A policías, torturadores, etc. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una resistencia contra este tipo de mensajes de personas que se creen que tienen autoridad y no la tienen. Hay que decirles basta ya. Con un libro, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así es como describieron a José Saramago cuando falleció. Con un libro de José Saramago. Pues así deberíamos salir a la calle. Desobediencia civil organizada. Pero que no nos cuenten milongas este tipo de personas que no tienen ningún tipo de autoridad. ¿Los turnos ahí? Sí, gracias por vuestra exposición. Quería 2 preguntas, una es quizás un poco más personal. Cuando comenzasteis a investigar el tema de los GAL, ¿cómo era posible que empezaseis con aquellos? Quiero decir, ¿hubo algún chivatazo? ¿Hubo en aquel momento tan convulso, cómo empezáis a investigar un tema tan delicado? Percibís que hay algunos datos que llevan a entrevistaros con gente, en fin, esta es la primera pregunta. La segunda es más, como conoces bien el tema, ¿por qué fueron tan chapuceros? ¿Por qué el GAL fue tan absolutamente chapucero y actuó además en San Sebastián, en un hotel en el que todo el mundo sabía lo que estaba pasando, en el que hablaban en la cena que iban a hacer esto y lo otro, estaban controlados por los telefonistas, por quien manejaba? ¿Cómo es posible que suceda todo eso? A ver, los que empezamos a investigar los GAL ya veníamos investigando otras tramas, Batallón Vasco Español, Triple A y toda esa serie de cuestiones, ¿vale? Yo tuve la suerte de encontrarme con un hecho que fue el siguiente. Yo, gracias al señor Céspedes, que fue jefe de seguridad del señor Felipe González, me quitaron la beca por 22, me informé. Entonces me tuve que ir a Barcelona a estudiar y trabajar. Allí en Barcelona, bueno, pues yo en deportes, yo era entrenador nacional de natación y esas cosas, y entonces trabajaba en un periódico y luego empecé a hacer sucesos. Y en 1981 se produce el secuestro de Enrique Castro. Y
la brigada que lleva el secuestro y la recuperación de Iker Castorquini es la brigada del antiatraco de Barcelona. Y allí había dos personas que luego fueron importantes en el Condado del Gal: Francisco Álvarez, que fue el fideicomisario de Bilbao, y el señor que intentó junto con Tresqueo secuestrar a Archea Goñi en Engaño, que era Argüelles. Y claro, yo los conocía porque habíamos estado trabajando en el tema de Quini, que luego hicimos un libro con prólogo también de Vázquez Montalbán. Cuando yo me entero que aparece Argüelles, yo soy periodista y comienzo a pensar: Francisco Álvarez en Bilbao, Argüelles actuando en el secuestro de la Archea Goñi. Y lógicamente yo empecé con una cierta ventaja respecto al resto, porque me salía la estructura. Y bueno, todavía en aquella época yo podía hablar con determinadas personas y me permitió llegar a la estructura, digamos, de alguna forma, sobre todo del GAL azul. Y luego no hay mejor fuente que las fuentes despechadas. Fuentes despechadas son aquellas que han estado dentro de una organización, de un trabajo, de una dinámica, que no se han sentido bien cuidado y demás, y son las que han estado dentro y saben. Y entonces tuvimos la suerte de, pues siempre digo que la suerte hay que picarla y hay que trabajarla, y echarle mucho café, mucho cariño y demás, de un miembro del Cuarto del Vincho Rondo que nos contó cómo funcionaba el Cuarto del Vincho Rondo y cómo había participado él en determinadas actividades. Y es como todo, decía el maestro García Márquez, que uno sabe cuando empieza una información, pero nunca cuando acaba. Yo no he acabado. Y respecto a por qué fueron tan chapuceros, pues para mí hay dos elementos fundamentales. Uno, el exceso de dinero, ¿no? Aquí en el fondo reservado, afortunadamente la cosa ha cambiado, pero el fondo reservado llegaron a cobrar comisarios, delegados del gobierno, periodistas, y bueno, se trabajaba con una cierta impunidad de alguna manera, y la prepotencia, pensando que todavía estaban en la dinámica de años anteriores, llevó a que cometieran errores. Gracias a esos errores hemos ido llegando, porque si los malos, entre comillas, no cometen errores, los menos malos, que somos los periodistas, nunca podemos llegar. Y ha sido una forma muy sucinta, muy corta. No sé si la Hay una palabra ahí. Si alguien más quiere, que aproveche ahora. Vamos a hacer un último turno con las preguntas que haya. Antonio, yo luego tengo una. Bueno, muchas gracias por las dos intervenciones, que creo que han sido muy importantes cada una en su ámbito. La pregunta tiene que ver con, sobre todo pensando en lo que has comentado también, Antonio, de las 3X, por ejemplo, y los 3 ámbitos. ¿Qué es lo que hace que, desde el momento en que, como se ha quedado demostrado por nuestras intervenciones, por ambas, la verdad está clara, hay datos suficientes, se han publicado, se pueden conseguir? ¿Por qué todavía tanta resistencia a admitirlo abiertamente, tanto en el terreno político, por ejemplo, ahí en el PSOE? Yo creo que es verdad que es muy importante la presencia aquí de los muy destacados miembros del PSD, no del PSOE, si no me equivoco. Entonces, por ejemplo, también en el terreno judicial, ¿son todavía tan importantes los no sé si llamarlos residuos del franquismo, o los sectores más oscuros y reaccionarios que pueda haber? O también tú hablabas de una tercera X económica, si no me equivoco. No lo sé, porque resulta un tanto sorprendente, y luego en particular en el terreno político resulta sorprendente que, por ejemplo, en el propio PSOE no se sea consciente de la cantidad de argumentos que da el no reconocimiento de la responsabilidad legal al mundo
digamos, al mundo de ETA, o al mundo incluso de la izquierda abertzale, que ha podido ser muy condescendiente con ETA, con el argumento de vosotros más, o ahí está el GAL. Entonces, quiero decir que resulta un tanto sorprendente, después de tanto tiempo, a mí por lo menos me resulta un tanto sorprendente todavía esta resistencia a no admitir una verdad que en realidad ya está ahí. Que si todavía faltarán elementos para la verdad, pero no sé, más detalles, bueno, siempre puede haber más detalles, pero creo que son más que suficientes, ¿no? Y luego, ánimo y ojalá se pueda realizar esa serie de la que hablabas, porque yo creo que series como Patria o como La Línea Invisible han sido muy importantes para difundir, también en el ámbito general español y también no solo aquí, una imagen, un relato más cercano a los hechos, ¿no? Y una serie sobre los GAL, pues yo creo que sería también muy importante. Vinculamos las puntos. ¿Una más? Sergio, tú. La mía es para ti. Es muy sencilla. Este acto lo organizamos desde la asociación Gogoan, que tiene ciertas conexiones con lo que fue el Gesto por la Paz. Gesto por la Paz en su momento se significó en contra del terrorismo de Estado, en contra de la tortura, en contra de las acciones del GAL. Convocaban manifestaciones delante de la Audiencia Nacional durante el proceso, demandando verdad, justicia y reparación para las víctimas, sabiendo que aquella época era mucho más complicada, que en algún momento resultaba reparador para vuestras familias, para vosotras. ¿Sentíais cercanía por parte de los colectivos pacifistas o todavía quedaba un poco lejano? ¿Alguien más quiere aprovechar para hacer preguntas? Si no, ya con las respuestas vamos a comenzar. Además, a ver, insisto, no soy politólogo ni tertuliano. Yo solo puedo hablarle de lo que yo sé y de los hechos. Antes de que fueran procesados, enjuiciados y condenados el señor Barrio Nuevo llama al señor Julián San Cristóbal, que había sido delegado del gobierno de Vizcaya. San Cristóbal estaba en la cárcel, Barrio Nuevo estaba en la calle. Y bueno, uno tiene contactos, amigos, echa mucho tiempo, muchos cafés. Como yo le digo a mis alumnos, empleamos las 3 C: café, constancia y cariño, es la única forma de que la información salga. Resumiendo, un radioaficionado coge una llamada telefónica que se produce entre el señor Barrio Nuevo y el señor San Cristóbal. Y el señor Barrio Nuevo le dice al señor, el señor San Cristóbal le dice al señor Barrio Nuevo que esto no puede ser, que el número 1 tiene que salir, que tiene que dar la cara y tiene que hacerlo con Margaret Thatcher. Se refería a que en Gibraltar había abatido a 2 miembros del IRA. Y salió Margaret Thatcher y dijo: yo asumo ese hecho y demás. Barrio Nuevo estaba de acuerdo con el señor San Cristóbal y publicamos la entrevista, bueno, el encuentro, perdón, la conversación. No se pudieron querellar porque yo tenía luego el permiso de una de las partes, indudablemente no era del que estaba en la calle, sino que era del que estaba en la cárcel. Publicamos y aportamos la cinta al Supremo. El Supremo, al igual que dijo cuando aportamos la cinta de Perote y de Gómez Nieto, dijeron que no se escuchaba. Había una verdad periodística y había una verdad judicial. No se puede más. Y luego el otro tema era No, en principio era en general no era un ánimo para a reconocer el Partido Socialista. Yo creo, quiero creer, y en este momento sí que tengo fe, que esto se vaya regenerando. Nada está sin un planteamiento y un pensamiento. Si se aprueba la ley de secretos oficiales, y estamos hablando de 50 años, 65, ni la supuesta X política ni yo estaremos vivos. No sé si le contesto.
esperar generacionalmente. Bueno, pues esperamos. Y respecto a tu pregunta, Sergio, es cierto que yo durante muchos años no me involucré en nada. Bastante tenía con sobrellevar mi dolor y con pensar que apareciera mi hermano. Fijaros, en el año 92 yo tuve un accidente de tráfico mortal. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue: mis padres no pueden perder otro hijo. Mi hermano seguía desaparecido. Es cierto que yo durante muchísimo tiempo no me percataba, era muy superior a mí este tema. Y no era muy consciente, sí, por supuesto, ya sabía que Festo hacía sus manifestaciones. Recuerdo como algo muy traumático, manifestación contra manifestación. Aquello me pareció, bueno, se me tenían amigos, ¿vale? Y sí es verdad que reconozco que todo acompañamiento, toda muestra de solidaridad a una persona que está sufriendo, siempre se agradece. Y yo creo que era de agradecer todo lo que hacía Festo, desde su pequeñez, o todo lo que hicieron otros movimientos pacifistas para intentar ser un pequeño bálsamo de esperanza para esas personas que estaban sufriendo por la violencia política. Antonio pide un telegráfico para decir. No le contestaba a un planteamiento que ha hecho. Ha dicho que sería muy importante hacer una serie. Yo estoy de acuerdo. Y creo que hay productores que en alguna ocasión lo han pensado, y espero que esos productores sigan pensando en esa dinámica y se den cuenta esta noche de que hace falta y que hay que hacerlo, sobre todo por recuperar una cuestión que es básica: la memoria. Si no tenemos memoria, no somos un país. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted y espero que alguien con posibilidades, ganas, yo sé que tiene ganas, lo pueda hacer. Gracias. Ahí queda el llamamiento, no sé si al aire o a algún sitio más concreto. Reiterar el agradecimiento. Con este acto queríamos que fuera un acto de memoria deslegitimadora, así que gracias a todos y a todas por haber participado. Ese es el sentido que le queríamos dar y habéis contribuido para que así sea. Gracias, Pili, gracias, Antonio. Aurrengo arte, web horrian informazioa dago eta aurrengo txaldiak eta artikuloak eta ekitaldiak jarraitzeko aukera izango duzu.